Eres una desgracia. No nos avergüences. Eso fue lo que mi esposa, Madison, me susurró al oído antes de entrar a la fiesta de jubilación de su padre, como si no me acabara de destripar con esas palabras. Lo dijo con una sonrisa en la cara, como si me estuviera recordando que sacara la basura, no diciéndome que estaba por debajo de ella frente a su familia de alta sociedad. Ni siquiera se suponía que yo estuviera allí. Me lo prohibió una semana antes, dijo que el círculo empresarial de su padre era demasiado estirado, que yo no entendía de etiqueta. Como si no hubiera estado a su lado cuando estaba en la ruina y trabajaba de camarera los fines de semana, sobreviviendo con propinas. Ahora que su viejo finalmente se jubilaba de su imperio inmobiliario, de repente se avergonzaba de mí. Dijo que debería quedarme fuera y respetar los deseos de su familia. Pero algo en mis entrañas me dijo que fuera. Así que me puse mi mejor blazer azul marino, el que ella decía que me hacía parecer un aspirante, y aparecí sin invitación. El evento fue en el salón de baile del Hilton del centro, iluminado como si fueran los malditos Oscar. Cuarteto clásico en la esquina. Champán fluyendo como agua del grifo. Madison parecía una página de un catálogo nupcial. Vestido con tirantes. Tacones más altos que mi confianza en ella. Sonrisa falsa pegada a su rostro. Su madre me saludó como si acabara de ver una cucaracha. Y entonces llegó el momento. El socio comercial de su padre, George Coleman, canoso, traje elegante, el tipo de persona que mide la autoestima en opciones sobre acciones, se acercó a nosotros. La sala se quedó en silencio. Todos me miraron como si acabara de entrar desnudo a una iglesia. Me miró directamente. Me alegra verlo, señor, dijo estrechándome la mano con firmeza. El aire se congeló. La cara de Madison se desplomó. Su copa de champán tembló ligeramente en su mano. Su madre parpadeó como si alguien hubiera corrido la cortina del Mago de Oz. Un par de sus primos se miraron nerviosamente. George parecía confundido, miró a Madison y luego a mí. ¿Por qué no sería bueno verlo? Escuché que ha estado trabajando en esa iniciativa de vivienda para veteranos. Eso es un trabajo real. Murmuré un silencioso gracias, tratando de ocultar el tic en mi mandíbula. Madison me apretó el brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. Disculpen, murmuró a George, tirándome hacia un pasillo lateral junto a los baños. Una vez que estuvimos solos, explotó. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Noah? Te dije que no vinieras. Aparté mi brazo. Y, sin embargo, el socio comercial de tu padre me acaba de dar la bienvenida como si perteneciera aquí. Estaba furiosa. No lo haces. Me avergonzaste. Andas por ahí actuando como si fueras un noble héroe obrero. Este no es tu mundo. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo, Max? Pregunté, mi voz apenas manteniéndose firme. ¿Te gusta este mundo cuando estaba arreglando tu casa gratis? ¿Cuando te llevaba a clases nocturnas? Cuando no eras nadie y yo era alguien para ti. Ella se burló, con los brazos cruzados como si estuviera esperando que su Uber la sacara de la conversación. No empieces con el viaje de culpa. Esto no se trata del pasado. Se trata de que no sabes cuándo mantenerte en tu lugar. Y en ese momento supe que no solo estaba avergonzada de mí. Me odiaba. Esta no era la Madison con la que me casé. Esta era otra persona. Fría, despiadada, experta en abrir a la gente con palabras y alejarse como si nada hubiera pasado. Me fui de la fiesta sin despedirme. Nadie me detuvo. Caminé por los relucientes pasillos de ese hotel como un fantasma con smoking. Afuera, me senté en mi auto durante casi una hora, con las luces apagadas, escuchando la lluvia golpear el parabrisas mientras la pregunta pulsaba en mi cabeza, ¿cuándo dejó de amarme? O peor, alguna vez lo hizo. Pero esa noche no fue el final. Fue solo el principio. Porque una semana después abrí su computadora portátil mientras ella estaba en la ducha y mi mundo detonó. No quise fisgonear, lo juro por Dios que no. Pero algo cambió en mí después de esa fiesta. Algo silencioso pero mortal. Como el momento antes de que caiga un rayo. No podía quitarme sus palabras, me avergonzaste. Eso no era frustración. Eso era desprecio.
Ese era el tipo de cosas que le dices a alguien con quien desearías no haberte casado nunca. A la mañana siguiente estaba en la cocina preparando café y su computadora portátil estaba abierta sobre la mesa del comedor. Sin bloquear, ni siquiera minimizada, simplemente allí como si estuviera destinada a ser vista. Sus mensajes de email estaban sincronizados con la pantalla y solo miré por un segundo, pero un segundo fue suficiente. Había un hilo llamado Trabajo con maletín. Me detuve sobre él. La vista previa del último mensaje mostraba, anoche fue irreal. No puedo dejar de pensarlo. Mi corazón latía con fuerza en mis costillas. Hice clic en él. No era trabajo. Era Cole. Cole Meyers, su jefe. El tipo que siempre usaba camisas blancas con botones demasiado ajustadas para sus brazos flexionados en el gimnasio. El tipo que asesoró a Madison en marketing, que le envió flores del equipo en su cumpleaños. El tipo con el que había estrechado la mano una vez mientras me miraba como si yo fuera el servicio. Había escrito, estabas increíble. Todavía estoy duro pensando en tu boca. Mi estómago se revolvió. Ella respondió, compórtate. Mi esposo está abajo. Aunque todavía te siento. Cara guiñando un ojo. No respiré. Leí más, me desplacé a través de semanas de inmundicia y traición, de encuentros en hoteles, mentiras en cafeterías. Incluso una vez, cuando dijo que había almorzado con su madre, en cambio, escribió, dile a la recepción que soy tu esposa si preguntan. No necesito que mi nombre aparezca en los registros. Vi fotos. Ojalá pudiera borrarlas de mi cerebro. Ella con el mismo vestido azul que usó para la cena de compromiso de su amiga, con las piernas envueltas alrededor de ese bastardo en una cama de hotel. Cerré la computadora portátil en silencio. Mis manos eran hielo. Mi respiración era superficial. Bajó las escaleras con una de mis camisetas, el cabello todavía húmedo por la ducha, bebiendo su batido verde como si nada estuviera mal. Buenos días, cariño, dijo besándome en la mejilla. La miré fijamente. Sus labios, los que usaba para mentir, los que usaba para... No se dio cuenta o no le importó. El resto de ese día caminé como un hombre que acababa de ver su casa incendiarse pero no podía decírselo a nadie. Seguía pensando, ¿por qué no fui suficiente? ¿Era demasiado predecible, demasiado seguro? ¿O ella siempre fue así y yo simplemente no quería verlo? Esa noche no la confronté. La miré dormir, pacífica, soñando con el tacto de otra persona. Y recordé cada momento en que me mintió. Cada solo estoy cansada cuando le besé el cuello. Cada tengo mucho trabajo cuando sugerí una escapada de fin de semana. Cada vez que ponía su teléfono boca abajo en la cena. Pensé que estaba siendo paranoico. No, estaba siendo engañado. Al día siguiente comencé a investigar más a fondo. Registros de llamadas, recibos de hotel, sus mensajes de texto antiguos. Incluso creé una cuenta falsa y le envié un mensaje como alguien que preguntaba por una vacante de trabajo en su empresa, solo para ver si lo mencionaba. ¿Lo hizo? Dijo que era un líder increíble. Apuesto a que sí. Pero la peor parte no fue solo la traición. Fue la facilidad con la que podía sonreír a través de ella, reírse de mis chistes, fingir que todavía estábamos bien, como si yo fuera un actor de fondo en una vida que había reescrito sin decírmelo. Así que comencé a planear, no venganza, sino un ajuste de cuentas, porque Madison quería jugar sucio. No tenía idea del tipo de tormenta que acababa de invitar. Comencé a guardar todo. Capturas de pantalla, copias de textos, fotos, mensajes con marca de tiempo, registros de tarjetas de crédito. Ni siquiera estaba seguro de qué haría con ellos al principio. Solo sabía que necesitaba pruebas. Pruebas de que no estaba loco. Pruebas de que esto no era un malentendido. Porque Madison, ella era el tipo de mujer que podía incendiar tu casa y hacer que los bomberos se disculparan por el desastre. 3 noches después, llegué a casa temprano del trabajo. Le dije que tenía una reunión tarde, pero la cancelé en el último minuto. Solo quería ver qué hacía con su tiempo libre. Su auto no estaba. No era inusual, pero tenía su ubicación. La encendí hace semanas, cuando todavía intentaba convencerme de que podíamos arreglar las cosas. Estaba en el Hotel Ulrich.
Me dijo que estaba en Pilates. No pensé, solo conduje con las ventanas bajas, el corazón latiéndome como si fuera a la guerra. Cuando llegué allí, eran casi las 8 de la tarde. Estacioné al otro lado de la calle y observé. 10 minutos después, la vi salir con el cabello rizado, lápiz labial, chaqueta de cuero negro y cole caminando justo detrás de ella, sonriendo como si la poseyera. Lo besó allí mismo, al aire libre, un beso suave y lento, como si no estuviera engañando, como si ya fuera suyo. Subieron a su auto. Los seguí. Fueron a un bar en la azotea del centro. No entré. Simplemente me senté en mi auto como un cobarde, o tal vez como un hombre que contenía una furia que podía arrasar ciudades. Los miré reír, tocarse, chocar vasos. Miré a mi esposa inclinarse hacia él como si yo estuviera a 6 pies bajo tierra y ella ya estuviera reescribiendo el pasado. Y por primera vez en mi vida no sentí dolor. Me sentí peligroso. Cuando llegó a casa esa noche, yo ya estaba en la cama fingiendo dormir. Olía a su colonia. Se desnudó en silencio y se metió a mi lado, suspirando como si su cuerpo estuviera agotado. Casi le pregunto si la vista desde la azotea era agradable. En cambio, esperé. Unos días después, su padre nos invitó a cenar. Dijo que quería hablar de algo importante. Casi me echo atrás, pero luego recordé que Madison había dicho algo sobre que su padre quería revisar su testamento. Eso me llamó la atención. Fuimos. Su padre parecía cansado de la forma en que solo los hombres poderosos se ven cuando finalmente se dan cuenta de que su familia está podrida. Tomamos vino, sonrisas falsas. Luego me llevó aparte a su estudio. Noah, dijo cerrando la puerta, te debo una disculpa. No dije nada. Pensé que eras la persona equivocada para mi hija. Te juzgué, pero ahora veo las cosas un poco más claras. Deslizó un sobre hacia mí. Dentro, fotos de ella, de ellos, tomadas por un investigador privado. No eres la primera persona a la que le hace esto, dijo casi avergonzado. Pero espero que seas el último que la deja salirse con la suya. No podía respirar. Estaba sosteniendo fotos que no había tomado, lo que significaba que alguien más ya había pasado por este infierno antes que yo. Me sirvió otra bebida. Lo que sea que decidas hacer, Noah, solo quiero que sepas que tienes a alguien de tu lado. No hablamos el resto de la noche. Madison estaba de muy buen humor en el camino a casa. Dijo que su padre parecía tan impresionado con ella esta noche, que tal vez finalmente estaba viendo su valía. Solo asentí, las manos en el volante, los ojos en la carretera. No tenía idea de lo que venía. A la mañana siguiente me desperté antes que ella. Ella todavía estaba dormida, respirando suavemente. Su rostro alejado de mí, como siempre lo estaba ahora. La miré por un minuto, realmente la miré, y por primera vez desde que todo comenzó, no sentí ese dolor agudo en el pecho. El dolor todavía estaba allí, pero se había atenuado, reemplazado por algo más frío, algo enfocado. Me levanté, me duché, me vestí. Ella se movió mientras me ataba los zapatos. ¿A dónde vas?, murmuró. Reunión con tu papá, dije casualmente. Quiere repasar algunas cosas para el proyecto de vivienda. Ella parpadeó, su cerebro claramente trabajando a toda marcha. No me dijo nada. Me encogí de hombros y salí. No fui a la oficina de su padre. Fui a un abogado. Le entregué el archivo que había reunido. Capturas de pantalla, mensajes, marcas de tiempo, fotos, todo. El tipo hojeó la carpeta lentamente, su rostro ilegible, hasta que me miró y dijo, ¿quieres guerra? Ni siquiera parpadeé. No. Quiero una muerte limpia. El abogado sonrió. Has venido al lugar correcto. Pasamos 2 horas exponiéndolo todo. Ella no tenía acuerdo prenupcial. La mitad de todo lo que tenía era técnicamente suyo, pero si podíamos probar la infidelidad, y el rastro de papel era sólido, ella se iría con las manos vacías. Más tarde esa noche, puse la trampa. Llegó a casa con pantalones de yoga y un moño desordenado, sosteniendo un batido que probablemente había usado para quitarse el sabor de su boca. Me sonrió como si todavía estuviéramos en una película sobre una pareja feliz. Hola, cariño,
dijo dejando las llaves. ¿Estás bien? Levanté la vista de mi computadora portátil. He estado pensando en nosotros. Se tensó. Lo vi. Apenas un parpadeo en su mandíbula, pero estaba allí. Oh, sí, preguntó tratando de disimular. Asentí. Creo que necesitamos un descanso. Tiempo para reiniciar. Tal vez perdimos la noción de quiénes éramos. Madison parpadeó, tomada por sorpresa. Espera, ¿quieres un descanso? Sí, dije poniéndome de pie. Me mudaré mañana, solo por unas semanas. Puedes tener espacio. Espera, Noah. Esto es... ¿De dónde viene esto? Intentó parecer preocupada. Intentó. Solo necesito tiempo, repetí. ¿Entiendes, verdad? Ella dudó, luego sonrió. Esa misma sonrisa pulida y manipuladora. Por supuesto, si eso es lo que necesitas, tal vez sea lo mejor. Me besó en la mejilla y se dio la vuelta como si yo fuera la basura de ayer. Pero no tenía ni idea de que ya había hablado con el propietario. El contrato de arrendamiento no estaba a su nombre. Yo pagué los depósitos. Yo pagué los muebles. Todo. Al día siguiente, presenté la demanda. Mi abogado la notificó en el trabajo. Escuché que lloró en el pasillo, con el rímel corrido por la cara, gritándole a Cole por no protegerla. La noticia se difundió rápidamente. Su padre me llamó esa noche. Dijo que estaba orgulloso de mí por manejarlo con clase. No me sentí orgulloso. Me sentí vacío, pero no había terminado. 2 semanas después, entré en el edificio de su oficina. No estaba allí para pelear o gritar. Estaba allí para devolver la última pieza del rompecabezas. Le entregué a la recepcionista un pequeño sobre con el nombre de Madison. Dentro había una memoria USB y una nota: deberías haberme prohibido de tu vida, no de la fiesta de tu padre. Me fui antes de que ella saliera. Más tarde esa noche, mi teléfono se iluminó. Una llamada de un número desconocido. No respondí. Luego apareció un mensaje: me arruinaste. Miré la pantalla. Sin emoción. Ella se lo hizo a sí misma. Esa noche dormí en un apartamento nuevo, sin recuerdos en las paredes, sin mentiras en las sábanas. Y por primera vez en meses, no soñé con ella. Pasaron unos días y el silencio se convirtió en mi sonido favorito. Madison no volvió a llamar. Sin disculpas, sin explicaciones, sin confesiones entre lágrimas de que tal vez, solo tal vez, yo valía más que sus aventuras baratas y sus coqueteos en la sala de juntas. En cambio, publicó fotos de sí misma en Instagram, nuevos atuendos, copas de vino, risas falsas con amigos falsos, subtítulos como más fuerte que nunca y bendecida por dejar ir lo que te detiene. Casi me río. Estaba tratando de convencer al mundo de que no se estaba derrumbando, pero yo podía verlo. Sus ojos se veían apagados. Su sonrisa forzada, como alguien que sostiene un fósforo demasiado tiempo y finge no sentir la quemadura. No me involucré, pero luego recibí una llamada de su prima, Lauren. Dulce chica, la única de su lado que me quiso por lo que soy. No quiero meterme en medio de nada, empezó. Pero necesitas saber que Madison le está diciendo a todos que la engañaste. Mi mandíbula se apretó. ¿Qué? Sí, susurró. Está diciendo que estabas hablando con una chica del gimnasio durante meses. Que eras frío, distante, y que fuiste tú quien rompió el matrimonio. Por supuesto que cambió el guión. Ese era el truco de magia de Madison. Reescribir la historia, llorar un poco y esperar a que el mundo se vuelva contra ti. No me molesté en defenderme. Las personas que importan ya sabían la verdad. Y aquellos que creyeron sus mentiras, nunca valieron la pena la explicación. Pero luego llegó el golpe final. Cole fue despedido. Se corrió la voz de que Madison se estaba acostando con él. No por mí. Mantuve la boca cerrada. Pero en el mundo corporativo, los chismes se mueven más rápido que el fuego, y alguien le dio la pista correcta al director de recursos humanos correcto. Estaba casado, 3 hijos. Las consecuencias fueron brutales. Su esposa lo dejó,
se llevó a los niños a la casa de su hermana en Vermont. Madison dejó de publicar durante una semana entera. Silencio de radio. Ahí fue cuando supe que su castillo de naipes se había derrumbado. Una semana después, apareció en la puerta de mi apartamento con la misma chaqueta de cuero de la noche que la seguía al hotel. Su maquillaje estaba corrido, como si hubiera estado llorando o bebiendo, o ambas cosas. Noah, empezó. No abrí la puerta del todo. Solo cometí un error. Arqueé una ceja. ¿Cuál? Tendrás que ser más específica. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Estaba perdida. Está bien. Todo estaba sucediendo tan rápido. No estabas. No estabas ahí para mí emocionalmente. Y Cole me hizo sentir querida. La interrumpí. Deseada. Especial. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Crees que no te quería?, dije dando un paso adelante. ¿Crees que no fui al infierno y de regreso para ser tu lugar seguro? Te amé cuando no tenías nada. Yo estaba construyendo una vida. Tú estabas jugando a disfrazarte en las camas de otros hombres. Ella bajó la mirada. Te extraño, susurró. Dejé escapar una risa baja. No amarga, no enojada, solo triste. Extrañas la versión de mí que no sabía quién eras realmente. No tenía nada que decir a eso. Por una vez, la reina de las excusas se quedó sin palabras. Podría haberla dejado volver. Podría haberla besado y mentirme a mí mismo que cambiaría. Pero lo sabía mejor. Madison no engañó porque estuviera perdida. Engañó porque quería más. Más atención, más poder, más adoración. Y ahora tenía menos de lo que había comenzado. Se quedó allí por un momento más, esperando que me estremeciera, esperando que cediera. No lo hice. Cerré la puerta lentamente, suavemente, no con ira, sino con finalidad. No volvió a tocar. A la mañana siguiente, cambié mi número, la bloqueé en todas las aplicaciones, borré las fotos, eliminé las listas de reproducción, pero guardé una cosa, una pequeña impresión doblada en mi billetera. Esa cita que susurró antes de la fiesta: eres una desgracia. No nos avergüences. Ahora la llevo conmigo todos los días como un recordatorio. La única desgracia fue creer que su amor era real. Pasaron los meses. Es extraño cómo la vida sigue adelante. Incluso cuando sientes que estás atrapado al borde de algo que te rompió, la mañana todavía llega. Las facturas todavía llegan. La gente todavía sonríe y pregunta cómo estás, como si quisieran una respuesta cortés, no la verdad. No salí con nadie, no fui de fiesta, no hice un viaje cliché por el país para reencontrarme a mí mismo. Simplemente existí. Una respiración tras otra, reaprendiendo el silencio de mi propio apartamento, redescubriendo cómo sonaba mi voz cuando no estaba discutiendo, explicando, rogando por lo mínimo. Pasé tiempo con viejos amigos que había dejado de lado por ella. Chicos como Tyler y Chris, a quienes nunca les gustó Madison y no dudaron en decir, te lo dije, con media sonrisa y un whisky en las manos. Aprecié su honestidad más que su compasión. Entonces, una noche, recibí una llamada del padre de Madison. Le habían diagnosticado algo grave, creo que en el hígado. No entró en detalles y yo no insistí. Solo quería decir, dijo en voz baja, que fuiste el único hombre que alguna vez estuvo allí para ella, para todos nosotros. No supe qué decir. Solo asentí, aunque él no podía verme. La saqué del testamento, añadió. No sientas lástima por ella. Las acciones tienen consecuencias. Le di las gracias, colgué y me quedé allí sentado mirando el suelo. Mi pecho se sentía pesado, pero no de la misma manera que antes. Esto no era un corazón roto. Era el peso de cerrar un capítulo. Y luego llegó el mensaje que lo empujó todo al límite. De una cuenta falsa, sin foto de perfil, sin seguidores, solo un mensaje: deberías haberte quedado en tu lugar. Lo miré por un rato, luego me reí. Madison, por supuesto que era ella. No podía evitarlo, no podía dejarlo ir, no podía aceptar que me había ido y nunca había mirado atrás. No respondí. Solo hice una captura de pantalla,
la archivé con todo lo demás y eliminé el mensaje. Una semana después, estaba sentado en un banco del parque viendo pasar a una pareja, jóvenes, tal vez recién casados. Ella le sostenía la mano como si fuera algo precioso. Y él la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. No sentí envidia. Sentí claridad, porque ahora sabía lo que no era el amor. No era manipulación. No eran juegos mentales y juegos de poder. No era dormir en los brazos de otra persona mientras me decía que yo era el que no era suficiente. El amor es presencia. Es constancia. Es honestidad, incluso cuando es desordenado. Y Madison, ella era lo opuesto al amor. Era una advertencia. Ahora no pierdo el tiempo preguntándome por qué hizo lo que hizo. No necesito un cierre de alguien que incendió todo lo que construí y luego lloró porque se quemó. Vivo, trabajo, respiro. Y algún día, cuando el amor me encuentre de nuevo, lo reconoceré por lo que no es. Sabré cómo se ve la traición, cómo huele, cómo miente, y nunca la dejaré entrar por mi puerta de nuevo. Si estás leyendo esto y estás donde yo estaba, confía en tus instintos. Cuando alguien te dice, no nos avergüences, lo que realmente quiere decir es, no expongas la verdad de lo que me he convertido. Exponla de todos modos. Déjalos caer y aléjate limpio. Una tarde, unos 6 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. No sé por qué contesté. Me entrené para ignorarlos, pero algo, curiosidad tal vez, me hizo deslizar el pulgar por la pantalla. Noah. La voz era tranquila, insegura. Era ella. Madison, dije secamente. Sin emoción, como diciendo el nombre de un extraño. Ella dudó. Sé que soy la última persona de la que quieres saber. Ni siquiera sé por qué llamo, honestamente. Entonces no lo hagas, respondí, listo para colgar. No, espera. Solo dame un minuto, dijo rápidamente. Por favor. Suspiré. Un minuto. Ella dejó escapar un suspiro. Lo perdí todo. ¿Mi trabajo? Cole me dejó después de que su esposa se llevara todo en el divorcio. Mi papá me está cortando el suministro. Todos mis amigos piensan que soy la villana de la historia, y tal vez lo sea. Solo, necesitaba hablar con alguien que realmente me conociera antes de todo esto. No dije nada. Ella continuó, su voz quebrándose. He estado pensando en esa noche en la fiesta. Lo que te dije, lo que hice después, y me pregunto si arruiné lo único bueno que tuve. Me quedé callado, dejando que el silencio la ahogara por un momento. Lo hiciste, dije finalmente. Ella sollozó. ¿Me odias? No, respondí honestamente. No te odio, Madison. Eso aún significaría que importas. Otro silencio. Creo que estoy rota, susurró. No discutí. Podrías haberme destruido en ese entonces, añadió. Haber ido a lo nuclear. Haber enviado todo a mi jefe, mi familia, los medios, quien fuera. Pero no lo hiciste. Simplemente te fuiste en silencio, como si no valiera la pena el ruido. No lo valías, dije suavemente. Lloró lágrimas reales esta vez. O tal vez eran por ella misma, no por mí. Lo siento, susurró. No puedes disculparte para hacerte sentir mejor, le dije. Así no es como funciona esto. Vive con ello. Crece a partir de ello, si eres capaz. Pero no esperes que yo sea el lugar suave donde aterrices cuando todo lo demás se derrumbe. Luego colgué y me quedé sentado allí, no triste, no enojado, solo tranquilo. Era la primera vez que no había conseguido lo que quería de mí. Unas semanas más tarde, escuché que se mudó de la ciudad. Comenzó a trabajar en un puesto administrativo en un pueblo a 2 horas de distancia. No más publicaciones de lujo, no más selfies. Desapareció en una vida más pequeña. Bien. Ahí es donde pertenecía. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo la mía. No era llamativa, pero era real. Estaba trabajando en un nuevo proyecto de vivienda con veteranos, chicos que sabían lo que significaba luchar contra las cosas y aún así presentarse al día siguiente. Hablamos, nos reímos,
compartimos más verdad con una cerveza que Madison en 5 años de matrimonio. Entonces, una noche, en una recaudación de fondos para el proyecto, conocí a alguien. Se llamaba Rachel. Era amable, inteligente, no jugaba. Me miró a los ojos cuando habló, como si lo que tenía que decir realmente importara. Y cuando le dije que había pasado por un divorcio complicado, no se inmutó. Sonrió suavemente y dijo, entonces ya sabes lo que no quieres. Ese es un buen comienzo. No nos apresuramos. Hablamos durante horas tomando café, paseando, conduciendo hasta altas horas de la noche. No había máscaras, no había filtros, solo dos personas intentándolo de nuevo. Y por primera vez me sentí visto. Realmente visto, no como un proyecto, no como alguien a quien moldear o arreglar o humillar cuando las cosas se pusieran difíciles, sino como un hombre. Un hombre que había pasado por el infierno y se negó a quedarse allí. No sé si Rachel es para siempre, pero sé esto, ella no es Madison. Y eso solo es suficiente para dejar entrar la esperanza de nuevo. Supongo que lo que aprendí es esto, a veces, lo peor que alguien te hace es lo mejor que te puede pasar, porque te quita las ilusiones, quema las mentiras y te deja de pie entre las cenizas de tu antigua vida, finalmente capaz de respirar. Era un domingo por la mañana cuando finalmente me di cuenta de todo. No como una bofetada, sino más bien como una respiración lenta después de contenerla durante demasiado tiempo. Estaba de pie en mi balcón, con una taza de café en una mano, el amanecer pintando todo de dorado, y me di cuenta de algo que no había sentido en lo que parecían años, paz. No del tipo que finges cuando la gente te pregunta si estás bien. No la calma superficial que usas como una chaqueta cuando te estás muriendo por dentro. Me refiero a una paz real, arraigada, inquebrantable. Madison simplemente se había ido. No en el sentido de que se mudó a otra ciudad o me bloqueó en todas las plataformas. Me refiero a que se había ido de mí, de mis pensamientos, de mi pecho, de mi futuro. Ya no vivía aquí. Ni en mi cabeza ni en mi corazón. Y lo gracioso es que ni siquiera recordaba la última vez que la extrañé. Pienso en esa versión de mí que estaba parado afuera del hotel, viéndola besar a otro hombre, esperando, rogando, que tal vez fuera un malentendido. Quiero abrazar a ese tipo. Decirle que las cosas mejoran. Decirle que perderla no fue el final, fue el comienzo. Decirle que algún día volvería a reír, volvería a amar, respiraría sin el peso de la traición presionando sobre su pecho como un ladrillo. Le diría que a veces, cuando una persona te llama una desgracia, no es porque lo seas. Es porque saben en el fondo que eres más fuerte de lo que ellos jamás serán. Sobrevives. Te levantas. Te alejas sin incendiar el mundo entero porque no necesitas venganza. Ganaste. Y si alguien está leyendo esto, sentado en la oscuridad con las entrañas retorcidas, preguntándose cómo demonios sobrevivirá a lo que acaba de pasarle, aquí está mi consejo, no busques un cierre. No les ruegues a los mentirosos que te digan la verdad. No luches por permanecer en una historia que ya se está quemando a tu alrededor. Ve. Reconstruye. Y un día, cuando menos lo esperes, mirarás a tu alrededor en tu nueva vida y sonreirás. No porque hayas olvidado lo que te hicieron, sino porque ya no importa. Eres libre.